Buenas, mis amigos. Me van a perdonar porque tengo a Cancán ahí atrás, mi lora, que de repente le ha dado por ponerse a hacer un escándalo y no hay como... Bueno, curiosamente acaba de disminuir la bulla, pero eh, curiosamente se ha pasado diciendo unas palabras que se escuchan mucho aquí en Panamá, y son eh, peyorativas para la comunidad LGTB y no sé qué más. Y acabo de recordar, ya está terminando el mes de junio, que es el mes de conmemoración de los derechos de las personas miembros del grupo LGTB y no sé qué más. Normalmente eh, yo no eh, hago videos sobre este tema porque este fue mi tema de trabajo durante 40 años. De manera que puedo decir que mi contribución al trato igualitario entre todos los seres humanos pues está cumplida. Pero este ha sido un mes bien interesante. Eh, Hoy se me ocurrió de todas maneras hacer hoy un, un video sobre este tema porque leí en un Twitter que un grupo de personas de una asociación católica habían echado abajo eh, estandartes y banderas alusivas al grupo LGTB y que estaban colocadas frente al edificio de los derechos humanos que, que, que está en Panamá. Y eso me pareció algo eh, completamente inadecuado. Pero, caray, eh, me hizo reflexionar el que eh, una de las personas, eh, uno de nuestros científicos más respetados aquí en Panamá, que es el doctor Sáez Llorens, eh, él es eh, un ser totalmente respetuoso de este grupo. Él respeta a este grupo a pesar de admitir y de señalarse que es ateo. Entonces, alguien se puede preguntar, bueno, pero eh, si es eh, ateo, eh, ¿cómo puede portarse de esa manera tan poco cristiana? Pues no es cristiano. Pero es que yo me pregunto, perteneciendo a la ascendencia cristiana, en parte, me pregunto cómo una persona cristiana puede hacer algo tan negativo en contra de un grupo de personas que son simplemente o tienen unas creencias diferentes o, y ya, y ya. O sea, lo principal es que sus creencias son diferentes. Por lo demás son totalmente iguales. Eh, totalmente iguales, totalmente iguales.
Y fíjense que cómo las cosas se van como juntando así sin querer queriendo, como decía Chespirito. El fin de semana tuve la oportunidad de ver un documental eh, sobre la teoría del Big Bang, el gran bombazo, que de acuerdo con esa teoría, el mundo empezó así. Fue un gran bombazo que eh, hizo que aparecieran partículas que poco a poco fueron uniéndose hasta formar toda nuestra Tierra, todo, inclusive a los seres humanos, que aparentemente fuimos los últimos en aparecer. Y fíjense qué cosa más interesante. El creador de esta hipótesis se llamaba George Henry Joseph Edouard Lemaitre. Era belga. Nada especial con eso. Aparte, era matemático, astrónomo y encima era profesor de física en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y para los que no lo sabían, encima de todo eso era cura. Entonces, uno diría, hombre, eh, ¿cómo te está explicando un cura el inicio del universo, de la creación, a partir de un Big Bang en lugar de Dios? él, él mismo lo explicó, él vivió en el siglo pasado, murió en 1966, o sea que tuvo buena oportunidad de comunicarse eh, entre sus colegas no curas y algunos curas también, eh, sobre todo este asunto. Y él decía, según el documental, él decía que no había ninguna contradicción en ser sacerdote y ser científico, solo que él recomendaba que el científico se comportara como sacerdote y que el sacerdote se comportara como científico. O sea, ¿qué estaba diciendo? Analicen bien ese pensamiento. La ciencia trata de ser exacta, trata de manejarse con conceptos que se pueden, que se cree que se pueden replicar. La ciencia trata de ser humanitaria, se trata de ser humanitario en la ciencia. En el aspecto religioso, pues la misma cosa. Se espera que en la religión haya más que solamente fe. La fe sí es importante, es más, creo que hasta los científicos, más científicos, aunque sean ateos, pueda que tienen que tener algo de fe en lo que están proclamando o lo que están dictaminando o lo que están descubriendo, ¿verdad? De manera pues que las palabras que dice el doctor sacerdote Lemaitre creo que son importantes, son sencillas, pero tienen mucha sabiduría interna. Denle una vuelta a ellas. Realmente lo que les quería decir era algo tan simple como lo que les acabo de explicar. Suena simple, pero no es tanto. Al ponerlo en práctica no es tan sencillo. Hay que
hay que tener fe en la humanidad. Yo creo que hay que considerar a todos los seres vivientes por igual. Todos los seres vivientes tienen casi que los mismos derechos. Las plantas tienen el derecho a la vida. Los animalitos, cancán, tienen derecho a la vida. Claro, aparece la eutanasia para los animalitos inferiores, para que no sufran. Y las matitas a veces hay que cambiarlas de un lado a otro y en el proceso pues algunas sucumben. Pero en términos generales es el derecho a la vida que se está protegiendo. ¿Por qué? Simplemente porque es un ser vivo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, bueno, si recuerdan algunos de mis videos anteriores, yo he explicado que yo me gradué tanto de la escuela secundaria como de la universidad muy joven. Y había cosas que yo definitivamente, y viniendo de Panamá, yo estudié en Estados Unidos, la primera parte, yo no conocía todo este asunto de LGTB y todo, yo no tenía ni idea que existían gente diferente a mí. Realmente no. Esa es la pura verdad. No, no, porque en el colegio donde yo estaba, en el colegio Javier, eso no es algo que nos señalaron. Nada, nada en ese sentido. Probablemente en los hogares de cada persona haya habido situaciones especiales, pero nada que yo hubiera podido llevarme como preocupación para los Estados Unidos. No, de hecho, cuando vine de vuelta y empecé a trabajar aquí, y empecé a trabajar especialmente en el Seguro Social, me empezaron a mandar casos LGTB, bueno, LGTB, ay, ya, bueno, el trans en ese tiempo no se conocía. Diamala se había oído hablar de Cristina Jorgensen, que en Dinamarca fue la primera persona transexual, si recuerdo bien, que hizo el proceso completo. Pero eso en mi caso me enteré como algo anecdótico, no era nada que hubiera causado mayor bulla ya en la Universidad de Madrid, donde yo estaba. No había causado mayor bulla. Entonces cuando llegué aquí a Panamá y me empezaron a llegar casos especialmente de muchachos homosexuales, y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué me están mandando tanto? Después me enteré, eran mis colegas, especialmente los psiquiatras, que le llegaban muchachos con trastornos de identificación o de identidad, o como quiera que se le llame hoy día, y decían, bueno, pues, se los vamos a mandar a Cantón, pues está empezando, a ver qué hace. Y yo, como tenía espíritu investigador, pues sí, empecé a investigar y a ver muchas cosas, pero desde el primer momento, desde el primer momento, eh, eh, tuve que iniciar aceptando que simplemente tenía unos pacientes, o un tipo de pacientes, que no consultaba anteriormente, o que no se sabía, yo no sabía qué hacían con ellos. Y bueno, ahí sigo pues mi historia. Yo vine del Colegio Javier. En el Colegio Javier a mí me enseñaron, o tal vez esa fue mi interpretación, me enseñaron a no creer así, a lo loco, en nada, ni siquiera religioso. Me enseñaron a pensar y a cuestionar. Y yo sí tenía una base religiosa, tengo que admitirlo.
creo que en algún momento hasta quise ser cura. Eh, sí, tenía esa base religiosa, pero también tenía mi base científica. Y eh, cuando me enteré de lo del padre Lemaitre, recuerdo que uno de mis mejores profesores de, de psicología en la universidad eh, era cura, era profesor de psicología del aprendizaje, que era un asunto bien difícil. O sea que yo creo que puedo entender el mensaje del doctor, el padre Lemaitre, y ojalá todos compartiéramos nuestra humanidad especialmente con respeto, respetando a nuestros congéneres. Yo como persona no necesito que me acepten como persona, yo soy yo. Claro, eso lo puedo decir ahora, que ya voy llegando a los 80 años, tal vez ahora. Cuando estaba trabajando en esto probablemente puedo haberme sentido en algún momento molesto si alguien criticaba algo de mi trabajo, cosa que no recuerdo que haya ocurrido, excepto un caso de un colega que le molestaba mucho mi trabajo, pues. Pero bueno, estaba en su derecho. Así es. Bueno, tenemos muchos retos por delante. Este mundo se está volviendo leña. Lo estamos volviendo leña. ¿Y quiénes van a sobrevivir a la larga? Va a ganar Darwin. Van a sobrevivir los más fuertes. Pero los más fuertes no necesariamente en fortaleza, sino los más fuertes, los que logran tener mejor educación, los que logren tener mejor alimentación, los que logren tener mejores contactos sociales, etcétera, etcétera. O sea, esos son los fuertes. Esos son los fuertes. Que no es lo mismo que los humildes. Se puede ser muy fuerte, pero muy humilde. Estoy hablando de fortaleza interna. Bueno, espero no haberle pisado los callos a nadie. Y espero que todos los días sea el día de la humanidad. ¿Ok? Entonces nos vemos.